Bueno, buen día a todos. Arrancamos el último ejercicio que vamos a hacer en esta semana, que fue sobre la que trabajamos en el espacio arquitectónico. Ustedes han producido hasta ahora sobre un modelo, sobre una maqueta, o sobre un modelo reducido en escala, pero un modelo físico desde el punto de vista de que han podido trabajar sobre las distintas especulaciones, sobre las distintas propuestas espaciales. Generalmente la maqueta es una herramienta de trabajo sobre la cual nosotros podemos ya prefigurar en una cierta escala lo que estamos proponiendo a nivel espacial. Luego hay una tarea de comunicar, de contarle a otro de qué se trata eso que estamos pensando. Esos sistemas de comunicación, ustedes han visto, seguramente ya han trabajado con la parte representativa, van a trabajar con la parte de representación, perdón, van a trabajar ahora con la parte de representación gráfica, y es de qué manera volcamos a dos dimensiones las medidas, las propuestas que se presentan en este momento en tres dimensiones. Para esta tarea y un poco también para presentarlos a ustedes, a las distintas cátedras que van a estar a su cargo en esta asignatura durante el año, el primer año, las cátedras de Eulacia García Bogliolo, Barroso López y Carbonari, que se encuentran aquí presentes. Eh, van ahora a explicar a través de unos videos y unas ciertas imágenes de qué manera, cuáles son los procedimientos para que nosotros hagamos esta transferencia de una información 3D, para decirlo de alguna manera, a una información 2D. Eh, yo siempre digo que ustedes más adelante seguramente van a trabajar en programas digitales, y hay un programa que lo usamos bastante nosotros como profesionales, que la marca comercial es AutoCAD, y que en realidad casi yo diría que es una especie de RG ¿no? en grande, digamos, ¿no? Más complejo, porque tiene toda la lógica de ubicar en el espacio puntos, líneas, etcétera, y plasmarlo después a una representación plana. Con ustedes, ¿quién inicia? André Blasio. Hola, buen día. Bueno, esperen que vamos a empezar a pasar acá. Como les decía Jorge, y como pasa, no anda esto, ¿ven? Ahí está. ¿Qué es con este? No, deja, yo lo paso. Sí, sí. Como les decía Jorge, nosotros estamos en la asignatura que es Sistemas de Representación. En particular, yo soy Andrea Eulacia, soy la titular del turno de la mañana y estamos junto con Matías García Bogliolo llevando adelante esta materia. Y un poco lo que decía Jorge al principio, el tema de la importancia del dibujo, que nosotros creemos que es bueno que desde el inicio sepamos que el dibujo nos va a acompañar durante toda la carrera, pero también durante la vida como arquitectos. Es muy común que uno diga, bueno, no, pero dibujar a mano no me sale. Y en realidad lo que nosotros hacemos en nuestra asignatura es ese camino para aprender la representación y para comprender cómo incide la representación en que es un dibujo como un lenguaje, es un dibujo que nos acompaña en el proceso proyectual, en el camino ese que tenemos como arquitectos cuando estamos diseñando, nos acompaña en el proceso comunicacional y en lo comunicacional después vamos a ver, hay una multiplicidad de receptores de nuestro mensaje que necesitan poder leernos y entendernos. Y retomando algo que decía Jorge, el tema del AutoCAD, de las tecnologías, y a veces está este debate de por qué seguimos dibujando a mano, cuándo. El AutoCAD es una herramienta. El AutoCAD es una de las tantas maneras de dibujar. Nosotros lo que enseñamos es el dibujo como un pensamiento, el dibujo como una manera de comunicarnos. Dibujar a mano o dibujar con la computadora es un proceso posterior a aprender a dibujar. Es como cambiar el medio en el cual nos estamos moviendo. Y el dibujo tiene la característica dentro del campo disciplinar de ser codificado y normado. Y eso es un poquito lo que nos vamos a introducir hoy para que ustedes vean cómo en el
el dibujo como... Ah, espera, mira, esto quedó tapando los títulos. Vamos a poner... Ahí está. Ah, como el dibujo, como un lenguaje... Déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. En el proceso proyectual incide cuando nosotros, como arquitectos, en ese momento en el que estamos pensando, proyectando, ideando, tenemos esas ideas que andan en la cabeza, que se nos ocurren para poder así resolver lo que estamos queriendo resolver, proponer, plasmar, y el dibujo aparece como ese camino en el que el cerebro se conecta con la mano y transmite lo que yo estoy queriendo hacer al papel, a la bidimensión del papel. ¿Para qué? Para luego ser llevado a la tridimensión del espacio. ¿Por qué? Porque nosotros no somos escultores que agarramos una madera y tallamos y nuestra obra queda terminada con nuestras manos. Nosotros mediamos con un montón de otras personas, incluidos arrancando con un comitente al que le tenemos que poder explicar lo que vamos a hacer para que esté de acuerdo y apoye nuestra propuesta. Luego también están todos los gremios y los intermedios que hay en una obra en la que nosotros tenemos que lograr que el otro entienda lo que queremos hacer. ¿Para qué? Para que lo resuelva, para que lo construya. Ahí sí aparecen las manos de alguien, las máquinas, resolviendo lo que hacemos. Entonces aparecen un montón de formas de comunicarnos. Entonces, en ese primer momento, se podría decir que el arquitecto, cuando está dibujando porque está en un diálogo consigo mismo y no traemos impresora incorporada, lamentablemente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que comunicar el cerebro con la mano para que, por la computadora con un programa asistido o con la mano, yo pueda bajar esas ideas que tengo en la cabeza a un papel, a un esquema, a una impresión de algo. Necesito poder llevar mis ideas a la bidimensión, a la tridimensión para expresarme. Entonces, por ejemplo, acá les empiezo a mostrar un proceso de definición espacial de una obra. Esta obra es una obra paradigmática de Tadabando, La Iglesia de la Luz. Ustedes presten atención a estos primeros dibujos de Tadabando, porque el arquitecto cuando está pensando, fíjense esos gestos, esos dibujos que hasta pueden parecer aniñados, porque son como líneas, pero cada línea está queriendo contar y transmitir algo que el arquitecto tiene en la cabeza. Y van a ir viendo cómo esto se va constituyendo en un proyecto. Entonces, esos esquemas avanzan, evolucionan a mano con la compu, en cualquier método, no importa, avanzan, evolucionan, van plasmando la evolución de la idea para que esa idea termine teniendo, además de un concepto, una definición espacial. Y esa definición espacial, fíjense cómo se tiene que ir definiendo y cómo se tiene que ir cerrando a hacer un proyecto. ¿Por qué? Porque yo necesito en múltiples escalas poder tomar las decisiones para que esa obra termine siendo lo que yo pensé, lo que yo diseñé. Entonces, para que eso suceda, yo tengo que poder transmitirlo claramente. El dibujo es nuestro lenguaje. Así como cuando estudiamos en la primaria, en la secundaria, nos enseñan el abecedario, las letras, y después se empieza a complejizar, y además del abecedario y las letras aparece lengua, literatura, ¿no? Y cómo combinar todo eso para tener una mejor expresión. En el dibujo sucede lo mismo. Ustedes saben dibujar, todos saben dibujar. Eso cuando dicen yo no sé dibujar, ahí yo siempre les corrijo. Yo no sé dibujar, dibujo técnico de arquitectos. Yo sé dibujar, todos sabemos dibujar. Todos alguna vez hicieron un garabato, un esquemita, cuando se sientan a contarle a un amigo, los que no son de acá, cómo es el departamento que alquilaron o dónde están viviendo. No, y tiene una pieza y pipi, y hacen un esquemita. Puede que tenga fallas técnicas, puede que quizás no sea preciso en cuanto a la medida, la dimensión, todo, pero ustedes tienen una idea en la cabeza que necesitan contar. Eso es el camino del pensamiento del arquitecto. Y después empieza este proceso que yo les decía, el comunicacional. ¿Por qué? Porque el arquitecto llega a un punto en el que necesariamente cerró sus ideas, cerró sus conceptos, tiene la definición espacial y tiene que poder, con múltiples representaciones, transmitirlo a otros.
Fíjense esas primeras ideas que yo les mostraba de Tadao Ando, pensando esas cruces negras que no se sabía qué era, aluden a la definición espacial que él había pensado para esa iglesia. Él quería que el juego de la luz filtrando entre determinadas hendiduras en un juego con el techo, la pared, logre el efecto que él quería que la iglesia genere en el que acude. Entonces, ¿cuánto hay en esto del diseño de lograr transmitir a partir de lo que pensé, dibujé y construí las sensaciones, las percepciones, la concepción del espacio que yo quiero que el otro viva? Entonces empiezan a ver la importancia que tiene el primer dibujito de Tadao Ando, que podía parecer un esquema básico, a la definición espacial y cómo termina siendo la iglesia. También sucede que en ese proceso comunicacional hay un paso posterior en el que todos, ¿cómo estudiamos arquitectura? Viendo dibujos. ¿Por qué? Porque cómo nos llega la transmisión de las obras de la historia, las paradigmáticas, las de los grandes maestros, las actuales, las veamos en un libro, en un Instagram, en un TikTok, en un Reel, no importa, pero ¿qué estoy viendo? Imágenes bidimensionales y tridimensionales de esa obra de arquitectura. Entonces hay un momento analítico de estudio en el que nosotros como arquitectos nos ponemos a analizar lo construido, porque convengamos que hay mucha cosa inventada. No digo que todo está inventado, pero hay mucho que ya está inventado. Entonces, ¿cómo nos formamos? Conociendo el bagaje de lo que ya está inventado para poder producir. Entonces, fíjense que aparecen dibujos analógicos, dibujos digitales, maquetas de estudio, que ya no son lo que el arquitecto dibujó para que la obra se construya. Son maquetas tridimensionales, digitales o dibujos analógicos en los que están analizando y estudiando la obra para entender ese proceso creativo del arquitecto como un camino que nos permite crear. Entonces empiezan a ver que el dibujo juega en toda la cancha. O sea, el dibujo está desde que estoy solo pensando, cuando estoy estudiando, cuando estoy analizando, cuando estoy queriendo construir. Por eso al principio les decía, el dibujo, más allá de que uno diga, no me gusta, no me sale, me cuesta, nos va a acompañar siempre en nuestro camino como arquitecto. Es nuestro nuevo lenguaje. Y fíjense que también lo que yo les decía de por dónde recibimos la información, hoy en día los arquitectos necesariamente, y es muy común, que utilicemos las redes para comunicar. Entonces aparece otro tipo de dibujo y hay un punto en el que el idioma, yo puedo no entender lo que está escrito abajo porque no domino ese idioma, pero sí puedo entender los planos, los esquemas, los cortes, porque es un idioma universal, codificado, normado, que todos los arquitectos comprendemos. Entonces ahí está la importancia del dibujo en la transmisión de la arquitectura. ¿Y cómo queda todo este proceso? ¿Dónde llega? ¿Dónde termina? Termina justamente en una obra construida que responde a la idea de lo que ese arquitecto quería que se haga, responde a la espacialidad, a los efectos, lo sensorial, lo espacial, la percepción del espacio, la propuesta espacial que él tenía, que él ideó en esos primeros esquemas y aparecen en la obra y están presentes en lo que resulta siendo la obra construida, que además la podríamos ir a visitar. Por ejemplo, al irla a visitar podríamos hacer un relevamiento, esquemas, dibujos, perspectivas de lo que estamos viendo, sintiendo, percibiendo, y el proceso comienza nuevamente y se retroalimenta. Y puede que tengamos que construir una iglesia. Entonces analizamos y estudiamos todas estas obras paradigmáticas para ver cómo podemos encaminar nuestra idea. ¿Y nuestra materia, en qué se basa, en qué se funda, cómo se maneja? Van a ver que hay una parte de nuestra materia que se podría decir que es rígida, geométrica. ¿Por qué? Porque primero necesitamos que las metodologías que nosotros usamos, que se basan en ángulos, se basan en proyecciones, van a ver que les vamos a hablar de sistemas de proyección, sistemas de representación, porque hay un soporte geométrico abstracto sobre el que todos los sistemas empiezan a aparecer y desplegarse. Además, nosotros comenzamos entendiendo que cualquier obra a representar, cualquier volumen, como lo que ustedes están desarrollando en este momento en el aula, esos encauzamientos espaciales que ustedes están haciendo,
yo debo poder llevarlo a entenderlo como una composición completa de planos, también empezar a pensar cómo es la descomposición de esos planos, cómo lo desarmo, cómo lo tengo en el espacio, cómo lo puedo poner en un sistema de proyección que ya hoy no importa, no voy a profundizar acá porque esto nos lleva todo el año después a aprenderlo, pero lo pongo en un sistema de proyección que es un triedro trirrectángulo. ¿Y por qué se llama triedro trirrectángulo? Un nombre complicadísimo y ahí es como que decimos, chao, esta materia es complicada, porque tiene 3 ángulos rectos que se encuentran en un punto. Triedro trirrectángulo. Es bastante fácil, cuando uno lo analiza la palabra dice, claro, es un rincón cualquiera del aula, un plano, otro plano y un piso. Y ahí pongo mi objeto para poder representarlo. Imagino que hay un sistema de proyecciones que empiezan a venir paralelas desde el infinito, chocan el objeto, tienen imágenes que resultan en un plano, en el plano vertical, en un plano horizontal. Entonces empiezo a tener imágenes en distintos planos de proyección, ¿no? Es imaginar que el sistema se posiciona, proyecta. Puede haber numerosísimos planos de proyección y el sistema después se abate. Todo esto se los cuento muy rápido porque la idea no es que hoy ustedes entiendan esto. Esto es lo que vamos a ver en las clases del sistema Monge, después en la cursada, en cualquiera de las 3 cátedras, ¿eh? Es lo que vamos a ver después como sistema Monge. Entonces, me detengo un minuto. Fíjense que de ese objeto real ubicado en el espacio, en un triedro, empiezo a tener imágenes proyectivas en un plano vertical, en un plano horizontal, lo que llamamos planta vista en arquitectura. Entonces, nosotros, desde el proceso de abstracción que sabemos hacer, podemos, a partir de leer eso, imaginar en nuestra cabeza cómo es la volumetría resultante y puede que no me tenga que comer, que me engaña el sistema. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si empiezan a aparecer otras proyecciones y empiezo a tener un cambio en la altura, por ejemplo? Entonces, lo que yo pensaba que tenía una imagen proyectada en un plano, fíjense que es igual a la anterior, pero como el objeto tiene otra altura, empieza a jugar con otra imagen proyectada en el plano vertical. Y acá que empiezo a pensar, hay un vínculo directo entre la proyección de un plano y el otro respecto al objeto. Es indisociable, eso es único. Si yo cambio la relación o la proporción del objeto en un plano con respecto a otra representación, le estoy diciendo al que me lee, mira que acá es más alto, es más bajo, es redondo, es cuadrado. Aunque en una imagen pueda ser igual, en otra es distinta. Después incorporamos el artilugio de la sombra. ¿Por qué digo el artilugio? Porque no es un método en sí, pero lo que hace es hacer que nuestra representación cobre y recupere la tridimensión. ¿Por qué es? Fíjense acá, un prisma que está bidimensionalmente dibujado en un papel, pero gracias a la sombra se desoculta esa tridimensión y aparece otra vez. Y eso es un poco en todos los sistemas, se aplica el artilugio de la sombra. Y cuando aparecen las proyecciones convergentes, aparece un observador y ahí cambia. Yo venía con sistemas de proyecciones paralelas, venía con un sistema determinado y aparece un observador. Y el observador hace que yo tenga que pensar que está en la escena, está en la escena. Entonces, como está en la escena, ¿qué importa del observador? La altura. No es lo mismo que el observador esté en el piso, esté en el techo, dónde está ubicado. Fíjense cómo puede cambiar la imagen del objeto, depende de la altura que tenga ese observador, si está muy alto, si está muy bajo, pero también hay otra cosa que cambia muchísimo, que es la posición que tiene el observador con respecto al objeto. No es lo mismo que lo mire de frente, que lo mire de costado, que lo mire de arriba de costado, de arriba de frente. Entonces empieza a haber un vínculo y un juego entre el objeto a representar y ese observador que me lo está queriendo mostrar. Y todo esto hace que yo necesariamente tome decisiones. Entonces, los sistemas de representación, nosotros se los enseñamos de una manera como metódica, metodológica, les explicamos el porqué de las cosas, que a mí me encanta cuando me explican el porqué de las cosas, porque cuando uno entiende el porqué, le resulta más fácil hacerlo, pero en realidad estamos hablando del dibujo de la arquitectura, la intencionalidad del dibujo de la arquitectura, lo enfoco de donde quiero, lo dibujo como quiero, y yo necesito dominar el lenguaje, es como saber hablar con 3 palabras y saber hablar con la multiplicidad que tenemos en la RAE. Te amplía el lenguaje. Saber dibujar
apenas o saber dibujar como sabemos al día de hoy, con lo que traemos del colegio, estarán los que vienen de escuela técnica, de Bellas Artes, de alguna escuela que los formó, estamos los que no, que vinimos de una escuela común, un bachiller matemático. Entonces digo, este proceso que vamos a recorrer juntos este año, lo que nos lleva es a decir, esa representación y la materia sistemas de representación aborda el dibujo de la arquitectura. Y los dejo. Bueno, ¿cómo están? Buen día. Mi nombre es Pablo Barroso y junto a David López, que está por acá, somos los profesores encargados de Sistema de Representación de la Tarde. Y un poco profundizando lo que dijo Andrea, ¿no? En cuanto a lo que es los sistemas de representación en la arquitectura, nos permite de alguna manera observar, entender esa realidad, en definitiva, o en definitiva un elemento que se está construyendo o están pensando. Y eso tiene que ver con el pensamiento gráfico. En ese sentido, y un poco, digamos, profundizando lo que decía Andrea, ¿no? Todos sabemos dibujar. Desde pequeños, desde los inicios, sabemos dibujar de alguna manera u otra, contamos nuestra experiencia, nuestra familia, si lo ven en la imagen, nuestro entorno, nuestro contexto, ¿no? Y es una imagen de alguna manera plana, bidimensional, ¿no? Que es los términos que empezamos a hablar en esta materia. Pero fíjense que abajo una imagen de Clorindo Testa también hace como esa referencia media aniñada, por decirlo así. Pero en realidad lo que está metido y está contando es arquitectura. Cómo se relaciona con el entorno, utiliza un grafismo, un color. Obviamente en nuestra materia no vamos a tener, pero en realidad lo que está contando, cómo es formalmente, cómo se comunica con ese exterior, dónde están esos espacios o esas cuestiones que articulan ese exterior con ese exterior. Entonces decimos, ¿no?, que los dibujos nos sirven para pensar, obviamente, para retroalimentar eso que yo estoy pensando. O sea, cada vez que dibujo, cada vez que pongo el lápiz o cada vez que dibujo con el mouse, utilizo el dibujo para comunicar, para hacer algo, para pensar. Eso que yo estoy imaginando tiene que estar dibujado, puesto en el papel o puesto en la computadora. Entonces estamos hablando de un nuevo lenguaje, un lenguaje que nos permite de alguna manera pensar, comunicar y de alguna manera que eso empiece a reflejarse en una realidad. ¿Y qué es lo que los arquitectos utilizamos? Obviamente esto lo estuvieron viendo durante todas estas semanas, dibujando por ahí las galerías, si no me equivoco, percibiendo espacios, ¿no? Hay diferentes alturas, diferentes actividades, y eso en realidad tiene que ver con los sentidos, ¿no? Empieza el uso del sentido, y el más importante nuestro es el sentido de la observación, el sentido de la vista, ¿no? En ese sentido. Y lo que hacemos es percibir ese espacio. La utilización de la percepción visual, la imaginación y el dibujo justamente es lo que nos componen, sumado a otras cuestiones históricas, a otras cuestiones técnicas, son justamente lo que nos permite para construir ese pensamiento gráfico. Ese pensamiento gráfico, obviamente, va acompañado justamente de un lenguaje. ¿Qué lenguaje? Hay el lenguaje que maneja los arquitectos, lo que maneja la disciplina, tiene que ver justamente un lenguaje natural, que es el que estamos haciendo en este momento. Yo comunicándome, hablando, ustedes escribiendo, sí lo hay, pero están haciendo un lenguaje. Ese lenguaje que es el mismo que vienen trayendo de cómo va. Ahora lo que tenemos que hacer es acomodarlo a la disciplina. Y obviamente hay otro lenguaje, un lenguaje arquitectónico, que tiene que ver justamente con las características propias, específicas de la disciplina, y también que esas características lo que hacen es ponderar ese espacio,
digamos, incorporando aspectos que tienen que ver con lo material, que tienen que ver con lo técnico, y justamente ¿para qué? Para darle un carácter formal a ese espacio. Justamente lo que ustedes están haciendo con las maquetas, están como incorporando diferentes cuestiones que después, si uno lo materializa, empieza, digamos, a ser una construcción. Pero ¿cuál es el que nos engloba en esta materia? Justamente es el lenguaje gráfico. El lenguaje que nos permite, de alguna manera, como dije al principio, bajar esas ideas y llevarlas al papel o, de alguna manera, a la laptop, a la computadora, utilizando diferentes programas. ¿Qué y para qué? ¿Qué utilizamos? Un poco, digamos, esto es lo que ese lenguaje o ese pensamiento va acompañado de las herramientas más importantes del sistema de representación, ¿no? Ahora vamos a ver, ¿no? En ese proceso que voy haciendo, ese lenguaje tiene un proceso y un poco, digamos, profundizando lo que venía diciendo Andrea, ¿no? Un dibujo de ideas, que es el primero, es el impreciso, el que estoy pensando, el deformado, pero de alguna manera utilizo un lenguaje, utilizo un grafismo para acentuar cosas, utilizo una línea que de alguna manera empieza a reforzar cuestiones, pero ese pensamiento necesito medirlo, necesito adecuarlo. ¿A quién? A las actividades humanas, a la figura humana, necesita de alguna manera acomodarse a un material, o sea, necesito medirlo, necesito bajarlo. Para ello, los sistemas de representación y las cuestiones que empiezan a aparecer a través de las diferentes herramientas me permiten a mí comunicar esto que yo pensé, que lo tuve en mi cabeza, pero lo tengo que de alguna manera bajar y hacerlo comunicar. ¿A quién? ¿A qué receptores? Y podrá ser con un compañero, podrá ser con un profesor, podrá ser con alguien que lo pueda llegar a construir. Pero ahí estaríamos pasando a la otra instancia, o una instancia donde hay un dibujo codificado, un dibujo documentado, un dibujo donde en realidad los códigos y las convenciones que aportan los sistemas de representación nos sirven para que ese lenguaje sea común a todos los receptores, incluido el que piensa, el que proyecta, incluido también el que lo construye, el que lo va a hacer, el que lo va a llevar a la realidad. Y un poco, digamos, siguiendo, digamos, esta lógica de lo que vienen haciendo. Ustedes al principio estuvieron con un texto de Amancio Williams, donde Amancio Williams le contaba a su hermano los pormenores de su proyecto, y bueno, la historia, y tratando de hacerlo convencer de cómo la arquitectura moderna se incorporaba al espacio que él se quería construir. Entonces, en esta obra de esta casa molinera de Campo Baeza, en Zaragoza, le encargó, un poeta le encargó una casa para soñar, para vivir y para morir. Medio raro, pero bueno, es la vivienda, es lo que quería, es un ítem que quería. Pero también le pedía ese poeta, le pedía un lugar para leer, para escribir, para pensar, un lugar para trabajar, obviamente. Pero hay otra cosa más importante. Quería una vivienda para aislarse de su contexto. Y como ven en esa imagen, por ahí se ve un poco media turbia, pero en realidad era un lugar, un contexto urbano, en las afueras de Zaragoza, con calles por ahí medias, digamos, entrincadas, con un tipo de vivienda. Pero lo importante que Campos Baeza lo que hizo es captar lo que quería ese poeta, aislarse. Y jugó con los elementos que necesitaba del entorno más las premisas que le había pedido en su encargue. Bueno, y ahora, ¿cómo hizo eso? ¿Cómo lo llevó a cabo? ¿A partir de qué? Y siguiendo un poco con lo que dijimos recién, ¿no? Utilizó de alguna manera los sistemas para poder descifrar las ideas que él iba pensando. Por un lado vemos allá una perspectiva, ¿no? Se ve una paralela, que eso es parte de los sistemas, donde en realidad empezó a pensar dónde ubicaba ese prisma. Por el otro lado, por acá abajo se ve no sé si se puede marcar, pero
a ver, sí, por acá, no sé si lo verán en las otras aulas, pero por acá se ve una planta esquemática, ¿no? Donde muestra cómo se relacionan o cómo el espacio interior fluye al espacio exterior y se comunican los patios. Por este lado utiliza los cortes y eso que dije recién se empieza a valorar porque utiliza ese corte para que ver cómo ese espacio por acá abajo se comunica, ¿no? Empieza, digamos, a utilizar los sistemas para apoyar sus propias ideas, ¿no? Y de alguna manera también conforma esquemas que les permite también utilizar el módulo, y ese módulo está relacionado ¿con quién? Con esta personita que está por acá, ¿no? Y dice, ¿no? En el momento, digamos, en el relato, esto de poder aislarse, bueno, justamente lo que anda buscando, que se aísle de todos los lugares. Entonces, toda esa teoría, todas esas ideas que fue pensando, las fue utilizando los diferentes sistemas para poder desmembrarla y para poder seguir adelante con esa idea. Obviamente que hubo un momento que lo tuvo que medir, lo tuvo que bajar, lo tuvo que de alguna manera encontrar las medidas adecuadas a esos espacios y utilizó un sistema que le permite verlo desde afuera, en este caso una planta de techo, una vista aérea, ¿no? Donde empiezan a aparecer códigos, donde lo más oscuro representa lo que está más alto, y si lo ven en la imagen es ese prisma aislado, tanto del exterior como del lugar. Entonces, hay códigos, hay valores, hay grafismos que acompañan a tomar decisiones en las ideas. Entonces, ¿cómo lo hace? Obviamente ese objeto lo ves desde arriba y desde la abstracción que me da el sistema, este sistema, me permite entenderlo. Pero lo estoy viendo desde arriba, necesito verlo de la totalidad. Para eso voy a recurrir a las diferentes vistas. Pero acá se empieza a aparecer otra cosa que por ahí me salteé, que es esta cuestión que pidió de conectarse con el exterior y ver el cielo. Medio raro, pero bueno, en lo que en realidad en estas imágenes lo que está mostrando esta cuestión de la ventana, como la encuadra, la ubica dentro de ese plano. Entonces lo que estoy empezando a ver todas las caras de ese objeto, ¿no? De manera exterior, y empiezo a ver planos ciegos, planos vidriados, ¿no? Planos que empiezan a tener cierta diferenciación, ¿no? Con referente al material, con referente a lo que quiero mostrar. Obviamente esto es la continuación, ¿no? Recién vimos las caras más largas, ahora vemos las caras más cortas, y tiene que ver justamente con esta cuestión, ¿no? De poder ver, ¿no? Estas situaciones, y esto que hoy decía, ¿no? La relación y la comunicación con de estos patios, ¿no? Pero lo vi desde afuera, necesito verlo desde adentro, necesito saber qué pasa adentro. Necesito saber cómo son esos espacios, qué equipamiento tiene. Necesito complementar eso que vengo diciendo, ¿no? La relación de los patios, ¿no? Entonces, secciono, empiezo a cortar ese objeto para poder ver lo que está adentro. Entonces, a ese objeto ya no lo estoy viendo desde afuera, sino ya empiezo a ver qué está pasando adentro. ¿Y qué es lo que necesito? Hay una sección horizontal, como es la planta sección, lo que se denomina planta o planta sección, y tenemos abajo un corte, que es, digamos, es un plano o un corte vertical. ¿Para qué me sirve? Bueno, en este caso, como dije en la planta, horizontal o en la planta sección, me permite entender cómo son los muros, dónde están ubicadas las columnas, dónde está ubicada la carpintería, o sea, eso que habíamos hablado, planos de vidrio, planos llenos. Tenemos el corte, donde el corte también empieza a mostrarnos qué alturas tienen estos elementos que acá lo veo de manera plana. Entonces empiezo a incorporar la figura humana como elemento que me permita a mí proporcionar ese espacio y hacer que ese espacio sea más grande, más chico, más apretado, lo que de alguna manera quiero intencionar. El dibujo, en este caso,
los sistemas de representación nos permiten empezar a tomar decisiones con eso. Y puedo volver de nuevo a dibujar, puedo volver a rever si en realidad estoy comprobando eso que realmente yo fui pensando. Obviamente que acá entra en valor lo que dije al principio, la medida, ¿no? La medida de ese espacio. Pero hoy ustedes van a estar trabajando con la tridimensión con una perspectiva, ¿no? Lo que se denomina perspectiva paralela y que en realidad también tiene una función. Yo la puedo utilizar para entender cómo esos prismas, como Campo Baeza, realmente entendió que hay un prisma horizontal que se le incorpora otro prisma más vertical, pero hay cuestiones de operaciones, ¿no? Operaciones de sumatoria de un objeto, de sustracción, de adición de un objeto, de justaposición. Son todos elementos que vamos a ir trabajando durante todo el año. Pero en este caso él utilizó ese elemento, ¿pero qué utilizó? Hizo una paralela para poder entender cómo ese elemento se introduce dentro del otro. Pero también las paralelas, que es lo que van a ver hoy, nos sirve para dar digamos, la comprensión de la totalidad de la idea. Empezar a entender cómo se componen esos espacios y en realidad me da una vista total de ese objeto, ¿no? Ya no lo veo por partes como lo veníamos viendo recién, en plantas de techo, en vistas o en cortes, en las que yo puedo ver de manera interior o de manera exterior, pero la paralela en realidad incorpora la vista total e incluso hasta podría ver cómo es el entorno de ese lugar. Obviamente que acá incorpora también otro elemento expresivo que tiene que ver con la sombra. La sombra no solamente como un elemento expresivo desde el punto de vista de mejorar y hacer aparecer un objeto bidimensional para entenderlo tridimensionalmente, valga la cuestión, pero empieza a aparecer a entender cómo la luz incide dentro de los espacios interiores y cómo los define también, ¿no? La luz y la sombra, ¿no? Ese binomio que existe entre estos dos términos. Bueno, y en definitiva, un poco, digamos, ampliando esta cuestión, hasta ahora lo que vimos era un dibujo proyectado, un dibujo que arrancaba desde la idea, pero después aparece un dibujo codificado y documentado. Un dibujo que en realidad me marca otro tipo de receptor. ¿A quién le voy a llevar? Y digamos al que me lo va a materializar, al que lo va a llevar a cabo en la realidad. Lo anterior era como una búsqueda, era un pensamiento y tenía ciertos receptores. Y en este caso, el dibujo empieza a ser un dibujo que me empieza a documentar toda esa obra para poder entenderlo, ¿no? Desde las utilizaciones de las paralelas, ¿no? En este caso, ¿no? Esta cuestión, ¿por qué son paralelas entre sí? Y uno dice, bueno, porque todas las líneas o todas las aristas, cuando las dibujo, son paralelas entre sí, tanto horizontales, verticales. Utilizo un determinado ángulo que está destinado o lo van a utilizar con el tema de las escuadras que tienen a mano. Eso le permite de alguna manera conformar, digamos, esa idea total del espacio. Y como decía recién, ¿no? Todos los elementos, ¿no? Todos los sistemas. Arriba tenemos las paralelas, en el medio están la utilización de las sombras como un criterio para valorizar esa tridimensión y para poder aflorar eso que aparece tan chato y tan bidimensional y sin entender, digamos, cómo son las partes. Pero también aparecen las cónicas, aparecen las convergentes o cónicas que me permiten de alguna manera acercarme a la realidad a través de un observador. El observador que tiene, en este caso, los ojos de una figura humana. Entonces, ¿qué saco de conclusión? No hay algo preestablecido para los dibujos, no hay una línea, ¿no? De los dibujos, sino que los dibujos van apareciendo a medida que las ideas se van conformando y se van valorando.
hay herramientas simultáneas, hay herramientas que las uso al mismo momento para corroborar y comprobar lo que voy pensando. Y para terminar, en la frase de Le Corbusier, el dibujo es un lenguaje, una ciencia, un medio de expresión, un medio de transmisión del pensamiento. Y acá un poco tomo algunas palabras de Andrea, ¿no? Que el dibujo no es solamente para transmitir lo que yo estoy pensando, sino es una ciencia que me permite a mí entender, estudiar la arquitectura que hizo otro. El dibujo me sirve redibujar una obra, entenderla a través de los sistemas, me permite comprender qué es lo que hizo ese autor anteriormente para poder sacar conclusiones y poder llevar y conceptualizar nuestra idea. Pero continuando con la frase, el dibujo puede llegar a ser un documento que contenga todos los elementos necesarios para evocar el objeto dibujado en la ausencia de este. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad debemos entender y dibujar toda la obra, desde una planta, de una vista hasta los detalles. Ese documento que estoy haciendo es la fiel imagen de lo que se va a realizar o lo que se va a ver o lo que voy a ver en la realidad y lo que el constructor de alguna manera va a interpretar de mi idea o de mis pensamientos y de mis conceptos de la arquitectura. Bueno, con esto los dejo. Con Fabiana, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, buenos días, bienvenidos a esta hermosa y querida facultad. Yo soy Fabiana Carbonari, soy profesora titular de Sistemas de Representación, como les pusimos ahí, del turno vespertino. Y bueno, a esta altura ustedes se habrán dado cuenta de qué se trata la clase de hoy, que se refiere al pensamiento gráfico, este proceso en el cual el dibujo tiene un rol fundamental para los arquitectos. Entonces, es un proceso que no va a ser inmediato. No pretendemos que hoy con la práctica, de la que voy a hablar más tarde, ustedes salgan sabiendo dibujar, sino que va a ser un proceso que va a ir ampliándose, mejorándose a lo largo, bueno, inicialmente de este primer ciclo lectivo con el acompañamiento nuestro, y a lo largo de toda la carrera y de la vida profesional, porque ustedes van a ver que la imagen, lo visual, es medular en el rol del arquitecto. Entonces, me parecía interesante mostrarles estas dos imágenes. La de la izquierda es una carta de Le Corbusier que le hace a una clienta, y en ella, en esta carta, trata de describirle, a través del lenguaje escrito, las cualidades de la vivienda que le estaba proyectando. Pero cuando termina la carta, se da cuenta que, bueno, que no era suficiente, o lo habrá hecho en forma paralela, eso no lo sé. Pero digo, fíjense ustedes a la derecha, todos estos dibujos esquemáticos, bocetos, dibujos analíticos, dibujos rápidos, él está contando la espacialidad, las sensaciones, las percepciones que esta clienta tiene que tener del proyecto de arquitectura que Le Corbusier estaba construyendo. Entonces acá comenzamos a ver que tanto el dibujo como la palabra son distintos lenguajes. Hoy de esto ya se habló. A mí me parecía interesante hablar del complemento de los dibujos. Nosotros, desde sistemas de representación, nos vamos a abocar al dibujo preciso y exacto. Pero ustedes también estarán tomando nota escrita, hablando y comunicándose. Van a tener otros lenguajes. Digo, cerca de ustedes tienen maquetas, el lenguaje de maqueta. Yo les voy a pasar algunos videitos cortos, otro lenguaje, el lenguaje de video. Digo, como arquitectos y como estudiantes de arquitectura, tenemos que apelar a todos los lenguajes y a su complementariedad. Y en la imagen de la derecha lo vemos a Le Corbusier mirando una maqueta, es decir, apelando a otro lenguaje. Ahora, en este caso, como es su propia obra, podríamos decir algo de lo que también se habló. Le Corbusier está utilizando la maqueta como podría ser el dibujo para comunicarse con él mismo. Una cuestión a veces difícil de comprender, pero hoy miraba uno de los chicos de por acá adelante cómo estaba ubicando el cartón y miraba en el ejercicio espacial dónde lo colocaba. Eso es comunicarse con él mismo, porque él estaba pensando dónde queda mejor. Y lo mismo le va a pasar a ustedes cuando comiencen a aplicar el dibujo. Ahora, estas cuestiones que estamos hablando y que las vemos como una cuestión novedosa,
lo que contaron mis dos compañeros, me parecía interesante mostrarles que no es una cuestión nueva. Mario Docci, que es un arquitecto italiano de Sapienza de Roma, dice que el hombre desde el origen trató de entender el medio que lo rodeaba casi como una forma de supervivencia, el entender, el conocer, el comprender, y que para eso el dibujo, lo gráfico, tuvo un rol importante, fundamental, dice él. Entonces, fíjense ustedes que la primera imagen de la izquierda arriba es la Cueva de las Manos. La Cueva de las Manos, que está en Santa Cruz, del año 7000 y pico antes de Cristo, el soporte no era un papel o los cartones que ustedes tienen para hacer la maqueta, pero si vamos a lo que vamos a hacer a lo largo del año, no es un papel 35 por 50 tipo romaní, no. El soporte es la piedra, es un soporte rugoso. El material son pigmentos naturales. ¿Cuál era la metodología? Las mujeres ponían las manos, escupían esos pigmentos naturales sobre la mano, y entonces fíjense que aparece una serie de manos que indicaba, estoy acá, soy yo, este es mi pueblo, esta es mi cultura, y generaban espacio. ¿Por qué? Porque ustedes miran algo que ahora se llama indicadores espaciales, y que pasamos de la dimensión del soporte rugoso a las 3 dimensiones. La superposición de manos está dando idea de espacio. Sí, obviamente con esto se podría dar una clase completa y estudiarlo muchísimo, pero básicamente para que veamos. En el medio arriba, siglo XV, perspectivas cónicas, algo que mis compañeros estuvieron explicándoles la metodología. Me parece interesante ver esto, cómo el hombre, en un momento de la historia, comienza a darse cuenta que el sistema aristotélico, es decir, ese que decía que la Tierra era el centro y que todos los astros giraban alrededor, comienzan a darse cuenta que no es así. De hecho, Copérnico va a aparecer en el siglo XVI y va a decir, no, la Tierra gira con todos los planetas alrededor del Sol. Imagínense ustedes el cambio mental, el sacudón para esas generaciones de artistas, de profesionales, de investigadores, entre comillas, que generaron la perspectiva cónica a un punto de fuga. Y entonces ellos creían, esto después en el siglo XIX fue defenestrado, pero ellos creían que esos dibujos eran lo que ellos veían. Entonces, hacían una perspectiva cónica y de esa forma domesticaban el espacio, lo entendían. Pero cuidado, el dibujar de esta manera también implica una forma de proyectar. Y esto es interesante, esa relación que hay entre la gráfica, lo visual y las formas de hacer arquitectura. ¿Por qué? Porque con estos sistemas, fíjense ustedes cómo son las arquitecturas, cómo son los espacios urbanos. Son geométricos, repetitivos, con ejes de geometría. Avanzamos al barroco, siglo XVII-XVIII. Esto es una familia de escenógrafos tiroleses que trabajaban en Bolonia. ¿Y ellos qué hacen? Fíjense, este tipo de dibujos para las escenografías que tienen que ver con lo que es el barroco como movimiento, donde se pierde la idea de la definición espacial. Fíjense que los puntos de fuga se multiplican. Es decir, son perspectivas cónicas, como las que estuviéramos hablando hoy, pero se multiplican los puntos de fuga. Y esto tiene que ver también con las formas de hacer arquitectura, las formas en que dibujamos. École de Beaux-Arts, siglo XIX, XVIII, en Francia. Esto que a ustedes, esta imagen de abajo a la izquierda, que les puede parecer una perspectiva, de acuerdo a todo lo que les explicaron Andrea y Pablo, no es una perspectiva, es un corte. Los alumnos tomaban la obra, le aplicaban un corte y después aplicaban aguadas, acuarelas, sombra, y esa imagen, en definitiva, parecía una perspectiva. Y tiene que ver también con el tipo de arquitectura que ellos producían y relevaban. En la École de Beaux-Arts, el mejor alumno del año se le daba la posibilidad de una beca y recorría Italia haciendo dibujos, precisamente, fíjense la importancia del dibujo, de los principales edificios históricos. Más recientemente, las vanguardias de principios del siglo XX, una reacción con lo que se venía dando, y entonces lo que proponen es una arquitectura, entre comillas, aséptica, colores planos, colores primarios, planos, puntos, líneas. ¿Y qué herramienta, qué metodología toman, en este caso el neoplasticismo? Toma las perspectivas paralelas. Una perspectiva que permite ver la volumetría como si fuera una volumetría de las que ustedes están trabajando ahora. Y pegando un salto en el tiempo llegamos casi a la actualidad, donde tenemos
todos estos instrumentos digitales, hasta la inteligencia artificial que permite ahondarnos también en el aspecto gráfico y comunicacional, donde casi podemos decir no es necesario visitar los espacios porque los podemos mirar en las redes, en los distintos lugares a los que tenemos acceso. Y a eso también ustedes se van a acercar desde nuestra asignatura. Porque como decíamos hoy, es importante, fundamental diría yo, aprender los sistemas de representación, la escala, los códigos gráficos de la arquitectura, pero entender que el dibujo es un instrumento. Y ese instrumento puede ser manual o puede ser digital. ¿Dónde estamos ubicados nosotros, los tres grupos, en sistemas de representación? En el primer nivel del programa de estudios. Este es un esquema del programa de estudios que está en la página de la facultad, donde yo traté de rescatar la primera columna, donde vemos las cinco áreas, y nosotros, junto a Comunicación 1, pertenecemos al área comunicación. Es decir, vamos a hacer este proceso de comunicar visualmente, nosotros a través del dibujo, de un dibujo técnico, preciso, exacto, la realidad o lo imaginado. Y esto me parecía interesante mostrárselos porque nuestra materia y el área vamos a hacer un apoyo para arquitectura. De hecho, por ejemplo, lo que estuvimos tomando como trabajos prácticos son ejercicios de nuestros alumnos en arquitectura, ver cómo se puede comunicar, completar esa comunicación de los ejercicios que hicieron en arquitectura. ¿Por qué? Porque entendemos que sistemas de representación, o SR como la llamamos, es un apoyo troncal durante la carrera al taller de arquitectura. Bueno, yo no voy a profundizar esto porque sobre esto hablaron ya Pablo y Andrea, pero fíjense que si yo ahora les digo a ustedes, bueno, ¿cómo haríamos para dibujar en un papel las tres dimensiones, la realidad espacial que ustedes proyectaron? Porque supongo que ya serán conscientes que están haciendo un primer ejercicio de proyecto. Bueno, hay distintos sistemas de representación. ¿Qué nos permiten estos sistemas de representación, que son artificios matemáticos? Nos permiten pasar de las tres dimensiones de la realidad, de la imagen, de lo que nosotros pensamos, a las dos dimensiones del soporte, que para ustedes va a ser un papel. Tendrá distintas dimensiones, distintos formatos, pero es un papel. Entonces los sistemas de representación sobre los que ya hablaron mis compañeros, no voy a repetir, el sistema Monge, la axonometría, la caballera y las perspectivas cónicas, y yo les puse ahí un esquema de cada uno como para que vean que un mismo prisma adquiere distintas imágenes visuales de acuerdo al sistema de representación. Hay otro dato importante más allá de los sistemas de representación, que es la escala. Si yo les digo a ustedes, dibujemos esta maqueta en la hoja, no la van a poder dibujar uno en uno, tomando las medidas y pasándola, porque generalmente los espacios arquitectónicos son mayores que la hoja de papel, o el tamaño de la pantalla de la computadora, bueno, más allá de las posibilidades que brindan los distintos métodos gráficos digitales. Entonces lo que vamos a utilizar es la escala que puede ser gráfica, esto lo habrán visto ustedes en los mapas, o puede ser numérica. ¿Qué quiere decir la escala numérica? Por ejemplo, 1 en 10, 1 en 100. Una unidad del dibujo son 10, 100 unidades. La región La Plata, Berisso y Ensenada, la ciudad de La Plata, espacios urbanos, la facultad y su sector, o obras de arquitectura. Y cuando hablamos de obras, en una implantación en su terreno, la obra sola o el detalle. Y eso va a implicar no solo un cambio de dimensión, sino un cambio de aproximación a los datos de la obra. Y por último, los códigos gráficos, que los códigos gráficos están estrechamente vinculados a la asignatura, es decir, a arquitectura. Ustedes van a usar códigos gráficos que tienen que ver con la arquitectura, alturas, ejes de corte, todas estas cuestiones en los tres talleres, en las tres cátedras, lo vemos a lo largo de todo el año. Y ahora les quería pasar tres videitos cortos. Se los voy a pasar nuevamente para que lo vean. Fíjense, tenemos un conjunto volumétrico como el que tienen ustedes, y lo que hacemos es recorrerlo desde la vista aérea a el recorrido por las vistas laterales. En función de lo que ustedes quieran mostrar,
será el lugar donde se paren como observador y la vista que van a dibujar. Y volvemos a la vista aérea, la vista desde arriba, que también es una vista imaginaria, porque siempre hay una deformación, pero imaginamos que el observador está ubicado en el infinito. Ustedes me dirán, bueno, pero si está ubicado en el infinito no lo ve. Bueno, es un artificio matemático. ¿Esta se quedó clara o quieren que se las pase de vuelta? ¿No? Bueno, y acá tenemos otra imagen que parte del mismo conjunto volumétrico de la vista aérea y en lugar de recorrerlo perpendicular a cada una de las caras, lo hace a través de perspectivas paralelas. Entonces, fíjense ustedes cómo, a diferencia del anterior, en lugar de ver caras, de ver planos, vemos volúmenes. Esto es un poco parecido a lo que ustedes van a tener que hacer hoy. No rotarlo, pero sí mirar su conjunto volumétrico, su espacialidad, desde distintos ángulos. Y volvemos a la vista aérea para entender cuál es el volumen. Y este es un ejercicio de sombras, la aplicación de sombras a la espacialidad. Entonces, fíjense, acá tenemos sombra en perspectiva axonométrica, es decir, cómo cada volumen proyecta sombra sobre el apoyo y a su vez sombra sobre los otros cuerpos. Y antes lo habíamos visto, a ver si se puede ir para atrás. Acá. Y acá estamos viendo la sombra aplicada a la vista aérea. Acá la sombra aplicada a la vista frontal. Y acá en perspectiva axonométrica. Axonométrica, isométrica, todos estos términos lo vamos a ver a lo largo del año. El trabajo de hoy, ¿qué vamos a hacer? Como decía Andrea, esto es un triedro trirrectángulo. 3 lados con ángulos de 90 grados que se juntan en un punto. Es un esquema que ustedes lo tienen hecho en el documento en los documentos que les brinda el curso introductorio. ¿Qué vamos a hacer? Intuitivamente, aunque yo creo que después de todo lo que se habló y de lo que vieron, porque yo me acerqué con otros profesores y todos vamos a lo visual para transmitir nuestras ideas, ya podrán imaginarse cómo pasar esa realidad espacial volumétrica que ustedes construyeron o están construyendo a este sistema de ejes. Yo siempre aconsejo que comiencen por la parte de abajo, por el piso, por la planta, porque eso les permite ubicar todos los cuerpos y después levantar las alturas. La forma en que lo van a hacer, si lo van a hacer a mano alzada, si lo van a hacer con instrumental, de eso no hablamos, pero eso se lo van a decir cada uno de los docentes. Pero me parece interesante que de esta clase nuestra les quede esta idea de tratar de ser los más precisos y exactos. Esta es una perspectiva de trabajo. De eso yo no hablé. Hay perspectivas que son de trabajo y otras perspectivas que son de presentación final. Esto es una perspectiva de trabajo que ustedes están haciendo para entender lo que están haciendo. Traten de hacerla lo mejor que les salga. Y no se desanimen, y esto es importante, si no les sale de manera inicial, porque esto, como les dije al principio, es un proceso. Y yo siempre cierro las clases estas diciéndoles que aprender a dibujar, un dibujo técnico, preciso, exacto, como vamos a hacer en sistemas de representación las 3 cátedras, lleva tiempo, no es inmediato, y es como andar en bicicleta. Si yo a ustedes les digo, ¿cómo aprendieron a andar en bicicleta? Me van a decir practicando. ¿Por qué? Porque los padres, las personas que le hayan enseñado a andar en bicicleta, nosotros como docentes les podemos decir un montón de cuestiones con respecto a la gráfica, pero son ustedes los que a partir de la práctica van a lograr ir mejorando su comunicación, al punto tal de entender que cuando miran algo digan, ah, sí, esto es lo que pensé. Pero esto no les va a salir inmediatamente. Así que bueno, les deseo mucha suerte en este trabajo y nos vamos a estar viendo durante el año.